más complicado que eso, digamos, algo muy sencillo, y ahí ya podemos encontrar la transformada. Ahora bien, la mayoría de las veces, sobre todo cuando estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, la función f de s, esta, ¿tá? Y de la cual tenemos que encontrar la transformada inversa, no va a ser directa ni casi directa, o sea, va a tener una forma un poco más intrincada, digamos, o un poco más compleja que lo que figura en las tablas de las funciones elementales. Entonces, en ese caso, vamos a tener que aplicar alguna técnica algebraica que nos permita resolver esas transformadas inversas. ¿Bien? Bueno, a ver un poquito. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho, a ver quién puede recordarnos, de qué tipo algebraico son las funciones f de s? O sea, ¿qué forma algebraica tienen las transformadas de Laplace de esas funciones elementales que vimos? ¿Eran funciones racionales? Perfecto, eran funciones racionales, ¿está? Y ustedes recordarán que el año pasado, en Cálculo 1, nosotros estudiamos una técnica que aplicamos luego para resolver integrales de funciones racionales. Pero previamente a eso, ¿qué hacíamos? ¿Cómo se llamaba la técnica cuando queríamos trabajar algebraicamente una función racional? A ver, ¿recuerdan eso? Para que quede más sencilla la función. ¿Fracciones simples o Exacto, exacto, fracciones simples. ¿Tá? Las funciones racionales se pueden descomponer en funciones más simples, valga la redundancia, utilizando el método de las fracciones simples o de las fracciones parciales, que lo que hace es, bueno, desglosar una función racional en otras funciones racionales, pero estas otras son más sencillas. ¿Por qué? Y bueno, porque vamos factoreando el denominador. Esa técnica es muy frecuente de que tengamos que utilizar la descomposición en fracciones simples de la función f de s. ¿Está? Entonces me van a dar la función f de s, nosotros vamos a hacer la descomposición en fracciones, y una vez que hagamos la descomposición en fracciones, ahí sí, cada una de esas fracciones, como va a ser más sencilla, la podemos antitransformar utilizando directamente la tabla. ¿Bien? Así que sin tanto protocolo vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que la función f de s que nos dan es esta. S cuadrado, ¿sí? Menos, qué sé yo, más 9, por decir algo, ¿sí? Sobre, y en el denominador, supónganse que tengamos s al cuadrado menos 16, ¿ver? Por, y acá vamos a poner s a la cuarta más 8s cuadrado. Bueno, supongamos que tenemos esa función, ¿tá? Y que queremos hallar la transformada inversa. Bien, evidentemente esa función, ni siquiera parecida, la vamos a encontrar en la tabla, ¿tá? Porque es fíjense que el denominador es un polinomio de grado 6, o sea que evidentemente eso no proviene de una función elemental. Ahí lo que vamos a tener es una suma algebraica de varias funciones, ¿tá? Por eso el alto grado que tiene ese denominador. Y además también que en el numerador hay un grado 2, y en las funciones elementales a lo sumo encontramos el grado 1. O sea que esta vamos a tener que hacer en fracciones simples. Bueno, para hacer en fracciones simples, ustedes recuerdan que tenemos que factorear el denominador. Entonces, en primer lugar, al s cuadrado menos 16 lo podemos escribir como s menos 4 por s más 4. Del otro término vamos a sacar s cuadrado de factor común y nos va a quedar factor común de s cuadrado más 8. Ese último paquetito, s cuadrado más 8, tiene raíces complejas, así que no podemos factorearlo más. Tenemos que dejarlo ahí.
De manera entonces que tenemos en el denominador dos polinomios lineales, un polinomio cuadrático y un polinomio de raíces complejas. ¿Está? Recuerdan ustedes que para armar las fracciones simples, si las raíces eran reales, simplemente ponemos una constante en el numerador, o sea que iríamos poniendo a sobre s menos 4, más b sobre s más 4, más c. Este término, s cuadrado, es una raíz doble. Entonces, primero ponemos la raíz elevada a la primer potencia y en la próxima fracción la raíz elevada a la segunda potencia. Hasta ahí todas raíces reales, así que no hay problema. Y ahora vamos con la última fracción que tiene un denominador con raíces complejas. Entonces, en el numerador tenemos que colocar un polinomio de primer grado. En este caso, e por s más f. Muy bien. Y ahora les pregunto, una vez que escribimos las fracciones simples así como están, ¿ya podríamos encontrar, utilizando la tabla, la transformada inversa? O sea, ¿ya podríamos encontrar f de t? ¿Qué les parece? Habría que hallar las constantes. Necesitaríamos los valores de los coeficientes Ok, todavía. sí. Vamos a suponer que ya lo hicimos a eso, ¿sí? Está bien, yo como que obvié esa parte. Claro, ustedes recuerdan que acá hay que sacar como un denominador, darle valores a la S y todo. Bueno, pero ya eso no vamos a hacer porque nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a suponer que tenemos los valores de las constantes, que las conocemos a todas. Bien, entonces ahora podemos armar f de t. Y si podemos armar, a ver quién me puede decir cómo irían quedando esos términos. Pueden mirar la tablita que hicimos en la clase pasada. El primero sería A por E a la 4t, Muy bien. Ya que estamos, el otro. B por B. E a la menos 4t, Bien. El otro quedaría simplemente la C, constante, ¿sí? ¿Sí? C, El otro quedaría, a ver, D por T, bien. Y en el último tendríamos que separar en dos fracciones, ¿sí? ES sobre el denominador y F sobre el denominador. Ahí nos van a aparecer senos y cosenos. La primera va a quedar directamente E por coseno de raíz de 8 por t, y la segunda, f, hay que multiplicar y dividir por raíz de 8, o sea que va a quedar f sobre raíz de 8 por el seno de raíz de 8t. Y con eso tenemos resuelto nuestro ejercicio. ¿Está? O sea que evidentemente esta función que encontramos es una combinación lineal, ¿sí?, de varias funciones elementales. En realidad hay un poco de cada cosa, porque hay un polinomio, que es el término que tiene la d, dos exponenciales simples con a y con b, una constante en c y los dos últimos términos, senos y cosenos. O sea que evidentemente no íbamos a poder resolverla solamente mirando la tabla, porque la tabla es para funciones elementales y nosotros lo que tenemos acá es una combinación bastante extensa de varias funciones elementales. Pero bueno, afortunadamente, como las transformadas de Laplace de las funciones elementales son todas racionales, siempre vamos a poder armar las fracciones simples. ¿Ah? Haciendo exactamente lo mismo que hacíamos el año pasado en cálculo para resolver integrales. Las fracciones simples es una técnica que se utiliza para tratar de simplificar o de bajarle el nivel de complejidad a funciones racionales. ¿Está?
Entonces, armamos las fracciones simples, por supuesto que acá hay todo un trámite algebraico que lo pasamos por alto, que es encontrar las constantes, y una vez que las tenemos, ahí directamente vemos que cada una de estas fracciones, si las miramos individualmente, responden a alguna de las funciones elementales, ¿bien? Y entonces ya con eso tenemos la transformada inversa. Esta f de t que pusimos acá, en realidad es la transformada inversa de la función f de s, ¿ok? Bueno. Continuando entonces con el tema de las transformadas de Laplace, vamos a ir un poquito lo que comentábamos la clase pasada. Nuestro interés particular es utilizar las transformadas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales lineales y más específicamente para resolver problemas de valores iniciales. A ver, ¿quién de ustedes me puede recordar qué es un PBI? ¿A qué llamábamos PBI? ¿Qué diferencia hay con una ecuación diferencial? ¿Quién se acuerda de eso? Que como resultado obtengo una de las funciones que compone la familia, digamos, de soluciones. Sí, voy a tener, claro, en la ecuación diferencial sola voy a tener infinitas, en el PBI voy a tener una, muy bien. Y el PBI, además de la ecuación diferencial, ¿qué me da el PBI para poder encontrar esa única solución? Algo más me da. Si es PBI, nos da las condiciones iniciales. Exactamente. Si nosotros a la ecuación diferencial le sumamos las condiciones iniciales o de fronteras, ahí tenemos un PBI. Muy bien. Y entonces el PBI tiene, como bien dijeron ustedes, una sola solución. Nosotros ya hemos visto en las 2 semanas anteriores o en semanas anteriores algunas técnicas al menos para resolver una ecuación diferencial o inclusive un PBI. ¿Tá? Vamos a recordar brevemente en qué consistía eso. En primer lugar, nosotros teníamos que hallar la solución de la ecuación homogénea que llamamos IH. Luego teníamos que proponer, o sea, encontrar una solución particular que llamamos IP. La suma de esas dos nos da la IG. A esa IG le agregamos las condiciones iniciales, sacamos los valores de los parámetros y finalmente encontramos la función I de t, por ejemplo, que es la solución de ese PBI. ¿Tá? O sea, tenemos que ir haciendo en etapas. Primero la homogénea, después la particular, en la tercera etapa armar la general, incorporar las condiciones iniciales y finalmente encontraríamos la solución. Ahora bien, este proceso es bastante largo, sobre todo si esta IP se nos complica, ¿tá? Porque recuerden que si la IH era linealmente dependiente del lado derecho, había que entrar a multiplicar por X, y si la función del lado derecho no permitía usar los coeficientes indeterminados, había que ir por el lado de variación de parámetros. En la variación de parámetros, en muchas ocasiones, encontrar la función U1 y U2, o sea, resolver las integrales, tampoco es tarea sencilla. ¿Tá? Entonces, si bien esta técnica que vimos es perfectamente aplicable y nos permite resolver cualquier ecuación diferencial lineal que se nos presente, en ciertos momentos o para cierto tipo de funciones se puede volver tediosa y complicada. Algebraicamente me refiero, ¿no? Entonces, en esos casos, la transformada de Laplace, por lo general, es más amigable. ¿Está? Lo que va a tener la transformada de Laplace es que no vamos a poder escaparnos de las fracciones simples. Ahí sí vamos a tener que usar las fracciones simples. Bueno, pero tampoco, o sea, alguna cosa vamos a tener que hacer. ¿Sí? Gratis no es, digamos, resolver un PBI, pero por lo general es más sencillo resolver esas constantes, que inclusive la pueden poner en un programita, que hacer todos los pasos, sobre todo con la IP que se puede complicar. Entonces nuestra idea, a donde apuntamos, es lo siguiente. Vamos a suponer que esta que yo estoy escribiendo acá, A sub 2 por I segunda,
más A sub 1 por I', más A sub 0 por I, donde todos los coeficientes son constantes, ¿sí? Eso sea igual a una función a la que vamos a llamar f de t. ¿Bien? Y que tenemos dos condiciones iniciales. Como es una ecuación de segundo orden, necesitamos dos condiciones iniciales. Supongamos la primera, que I evaluada en 0 nos da I sub 0, sería la primera condición, y que I' evaluada en 0 nos da, por ejemplo, un valor I sub. Esta ecuación diferencial de segundo orden, junto con las dos condiciones iniciales, sería nuestro PBI. ¿Está? Nuestro objetivo, obviamente, es encontrar la solución I de t. O sea, ahí apuntamos. A eso queremos llegar. Una solución I de t que va a ser específica, única, que no va a tener parámetros arbitrarios, sino que va a tener valores de constantes bien definidas, ¿está? Porque ya sabemos que la solución del PBI es única, ¿está? Ahora bien, ¿cuál sería, antes de entrar en la parte, digamos, de desarrollo, cuál sería el proceso, así como para que tengamos idea, cuál sería el proceso general que vamos a seguir, así como a grandes rasgos? Bueno, a grandes rasgos sería así. Nosotros vamos a partir de una ecuación diferencial lineal. ¿Homogénea o no homogénea? Esta que está acá es no homogénea, que sería el caso más general. Y es la que ocurre generalmente en los problemas físicos, que la ecuación es no homogénea, ¿sí? O sea que esta función f de t, que llamamos función de entrada, función de alimentación o excitación del sistema, va a ser diferente de cero. En el caso de un circuito, por ejemplo, esta función de entrada es la FEM de alimentación externa de ese circuito. ¿Ah? En el caso de una viga, por ejemplo, esta fuerza externa es precisamente esa, las fuerzas o las cargas externas que está soportando esa viga. Bueno, esa es la entrada o alimentación. Y esta I de t, que va a ser la solución, sería la respuesta o salida del sistema. ¿Bien? En el caso del circuito, esta respuesta sería, por ejemplo, la carga del capacitor o la corriente que circula en función del tiempo. Esa es la respuesta. En el caso de una viga, la respuesta a las solicitaciones son los esfuerzos. Supongamos el esfuerzo de corte, el momento flector, el esfuerzo normal, etc. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos un sistema físico representado por esa ecuación diferencial, al cual le excitamos o le alimentamos con una fuerza o con una carga externa. Bien, entonces, y tiene obviamente condiciones iniciales o de frontera, que responderán al problema físico en cuestión. Vale decir entonces, en base a esa fuerza externa o alimentación y a esas condiciones iniciales, nuestro circuito o sistema físico va a tener una respuesta, que en este caso la vamos a ver en forma de función. Y nosotros apuntamos en la resolución de ese PBI en encontrar la función, dependiente del tiempo o dependiente de la variable que corresponda, de encontrar la función que da solución a esa ecuación diferencial. Muy bien. El proceso básicamente sería así. Tomamos la ecuación diferencial y a la ecuación diferencial completa, así como está, a toda la ecuación diferencial, obviamente a ambos miembros, le aplicamos la transformada de Laplace. Ahí vamos a tener que operar algebraicamente, ¿está? Aquí vamos a tener que hacer una serie de operaciones algebraicas y agregar incluso las condiciones iniciales. O sea, voy a poner operaciones algebraicas, ¿sí? Y agregar las condiciones iniciales. Una vez que hayamos hecho eso, cuando decimos operaciones algebraicas, ahí están incluidas las fracciones simples, todo el proceso que haga falta, ¿sí? Voy a poner un poquito más grande, operaciones algebraicas, y le agregamos las condiciones iniciales. Todo en el mismo trámite, ¿está? De una sola vez hacemos todo eso.
Una vez que hayamos hecho eso, vamos a encontrar F mayúscula, voy a seguir el orden acá, I mayúscula ds. ¿Qué es I mayúscula ds? Es ni más ni menos que la transformada de Laplace de la solución I de t que estamos buscando. Eso es I de s. O sea que en esta instancia, cuando hayamos llegado a esta instancia, habremos encontrado la solución, pero en el plano de la transformada de Laplace. O sea, habremos encontrado la transformada de Laplace de la solución. Bien. Y esa función, obviamente, va a tener una expresión como esta. ¿Tá? Va a ser una función, o como esta, va a ser una función racional. ¿Tá? Al menos por ahora, porque solamente estamos trabajando con funciones elementales. Bien, y lo que nosotros queremos es encontrar la transformada inversa de I de S, que sería la solución en la variable independiente original, en este caso el tiempo. Entonces, a esta función I de S le vamos a aplicar la transformada inversa. Y vamos a encontrar algo como este ejemplo que hicimos recién, f de t. En este caso vamos a encontrar I de t, siendo I de t la solución de nuestro PBI. Y ahí habremos completado nuestro desarrollo. Esta I de t ya no va a tener constantes arbitrarias porque acá de entrada ya nosotros le agregamos las condiciones iniciales. ¿Tá? Ese sería el proceso entonces. Le aplicamos a la ecuación completa. No tengo que preocuparme que si homogénea, que si no homogénea, no. De una sola vez aplico transformada en Laplace. En el paso siguiente, en el mismo trámite algebraico, agrego las condiciones iniciales. Luego, de ahí mismo, despejo o encuentro I de S. Y por último, a esa I de S le aplico la transformada inversa de Laplace y habremos encontrado nuestra I de t. Y esa es directamente la única solución de ese PDI. Y con eso está resuelto. Obviamente que esta I de t que encontramos acá va a ser exactamente la misma I de t que encontramos si es que seguimos el proceso que vimos en clases anteriores, ¿sí? De buscar la IH, de buscar la IP, exactamente es la misma, porque la solución del PBI es única. Solamente que acá estamos yendo por otro camino que pretende ser más corto que este, pero la solución es idéntica. Inclusive, si en este caso nosotros nos detenemos un momento y miramos la expresión algebraica de esa solución, vamos a poder detectar fácilmente cuáles son las componentes IH que dan cuenta de la ecuación homogénea y cuál es la parte de la función IP que da cuenta de la solución particular. A eso lo vamos a poder ver prácticamente a simple vista, ¿tá? Si es que quisiéramos hacerlo. Bueno, voy a borrar acá porque hasta ahí llegaría transformada en Laplace. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos este PBI, ¿está? Que es un PBI de segundo orden. Y nosotros le queremos aplicar transformada de Laplace. Entonces, el proceso sería el siguiente. Tengo que aplicar transformada de Laplace a la ecuación diferencial, que sería A2 por I segunda, más A1 por I' más A0 por I. Y eso tiene que ser igual a la transformada de Laplace del lado derecho. ¿Ok? Bueno, como nosotros vimos, la transformada de Laplace es un operador lineal, o sea que saca fuera las constantes y nos va a quedar A sub 2, que es una constante, por la transformada de la derivada segunda, más A sub 1, que es otra constante, por la transformada de I', o sea, la derivada primera, más A sub 0, por la transformada de la función original, que es I. Y todo eso va a tener que ser igual, llamémosla f de s, que es la transformada de la función f de t. ¿Bien? Y esta, como ya vimos, también le podríamos llamar I de s. ¿Está? Vale decir que esta f de s
esta f de s, nosotros la vamos a sacar directamente de tablas. ¿Tá? Vamos a sacarla de tablas. Ahora, esta I de S obviamente es una incógnita, porque al no conocer la solución, obviamente que no conocemos I de S. Pero también esto no conocemos. La transformada de las derivadas no conocemos. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo hacer para transformar derivadas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora las fórmulas o formulitas para hacer la transformada de las derivadas. Entonces, vamos con eso. La demostración es muy sencilla, no van a tener inconvenientes. Sería transformada de Laplace de derivadas. Vamos a hacer 2 o 3 casos, o sea, las primeras derivadas, que son las más sencillas, y ahí ustedes se van a dar cuenta rápidamente que la transformada de las derivadas tienen un patrón, responden a un patrón. Entonces, haciendo las primeras, ustedes ya van a poder saber cuáles van a ser las siguientes. ¿Ah? Y ahí vamos a poder encontrar una fórmula general. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer hasta acá. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Vamos a partir de una función f de t y vamos a suponer que la transformada de la función f de t existe y es igual a una expresión a la que vamos a llamar f de s. En vista de eso, vamos a ver cuál podría ser la expresión para encontrar la transformada de Laplace de f', o sea, de la derivada primera de esa función. Antes de eso, yo quiero volver un poquito a un concepto. Si nosotros estamos diciendo que la transformada de Laplace de f de t existe, ¿cuáles son las dos condiciones que debería cumplir esa función f de t? A ver, ¿quién recuerda eso? Tiene que ser continua y de orden exponencial. Exacto. Continua o continua por tramos y de orden exponencial. Bien, eso significa que no debe tener asíntotas verticales, en el tramo al menos que va de 0 en adelante, y que además debe crecer a partir de cierto valor de la variable independiente, la función debe crecer más lento que una exponencial lineal, o sea, su gráfica debe ubicarse por debajo. Esas son las condiciones. Bueno, en vista de eso, vamos a intentar encontrar cuál sería la expresión para transformar la primer derivada. Bueno, no hay mucho para pensar acá. Lo que vamos a hacer es aplicar la definición que vimos, ¿está? Entonces, va a ser la integral de 0 a infinito del núcleo, que es e a la menos st, por la función que queremos transformar, que es f' por diferencial t. Esta es una integral por partes, ¿ok? Vamos a llamar u a la exponencial y vamos a llamar diferencial b a f' diferencial t. Entonces, en esta historia, diferencial u va a ser igual a menos s por e a la menos st diferencial t. Y ustedes me van a decir a qué es igual b en este caso. ¿Qué les parece? F de t. Claro, es directamente f de t, o sea, la función original. Por lo tanto, esto me va a quedar u por b, o sea, por f de t, menos la integral de b, que es f de t, por diferencial u. ¿Tá? El negativo del diferencial queda más, la s queda fuera, y colocamos el e a la menos st por diferencial t dentro de la integral. Los límites son de 0 a infinito, y esta expresión aquí también hay que aplicar el teorema fundamental del cálculo desde 0 a infinito. Entonces, voy a correr acá, voy a aplicar lo siguiente. Ya vimos que esto se trabaja como el límite cuando b tiende a infinito en el extremo superior, reemplazamos y nos va a quedar f de b
yo voy a colocar la exponencial con exponente positivo abajo, queda e a la sb, ese es el límite superior, menos, cuando aplicamos el límite inferior que es 0, la exponencial queda 1, o sea que nos queda directamente f de 0. ¿Bien? Más s, y observen esta expresión que voy a remarcar acá en color naranja. Esta expresión, la integral de 0 a infinito de f por e a la menos st, esa no es otra cosa que la definición de la transformada de Laplace de la función f. O sea que esa integral que está multiplicando a la variable s es directamente f de s. Vale decir, es esto que habíamos puesto aquí al principio. ¿Está? Bueno, ahora hay que resolver este límite que está aquí. Fíjense que este límite, ¿sí? Si nosotros cambiásemos la b por t, este límite quedaría así. Quedaría el límite cuando t tiende a infinito de f de t sobre e a la s por t, siendo s una constante. Y este límite indefectiblemente tiene que ser igual a 0, porque nosotros partimos del supuesto de que la función f de t tiene transformada Laplace, por ende es de orden exponencial. Y si f de t es de orden exponencial, este límite al infinito es 0. Con lo cual, pasando en limpio, esto nos queda s por f de s menos f de 0. Esta es la transformada de Laplace de la derivada primera de una función. ¿Ok? Fíjense que si nosotros estamos trabajando con una ecuación diferencial de primer orden, va a requerir una condición inicial. Bueno, esa condición inicial es justamente este valor f de 0, o sea que es una constante, por ende es un valor conocido. Bueno, vamos a hacer ahora la transformada de la derivada segunda. El mismísimo proceso. Transformada de la derivada segunda en función del tiempo. Hacemos, por definición, va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f segunda, en este caso, en función del tiempo obviamente, por diferencial t. Haciendo integración por partes, la misma historia. U va a ser el núcleo, por lo tanto, diferencial u va a ser esto, y diferencial b va a ser la derivada segunda, por ende, b va a ser directamente la derivada primera de la función f. Reemplazando, esto nos va a quedar u, que es e a la menos st, por b, que es f' de t, menos la integral de b, que sería f' de t, por diferencial u, el menos queda fuera, el s queda fuera, dentro de la integral va el núcleo por diferencial t. Esta integral se resuelve de 0 a infinito y esto también se aplica al límite de 0 a infinito. Entonces, aplicando nuevamente el límite, cuando b tiende a infinito, nos va a quedar f' evaluada en el extremo superior, que es b, sobre e a la sb, ese sería aplicando b. Menos, cuando aplicamos el valor 0, nos queda directamente f' evaluada en 0, porque la exponencial queda 1. Más s por, voy a cambiar de color, s por. Fíjense esta integral que estoy remarcando en color naranja. Esa integral, ¿qué representa? ¿O por qué expresión la podríamos reemplazar? ¿Qué les parece? Por la que obtuvimos anteriormente. Claro, porque esa integral, ¿qué es? La transformada de la primera derivada. Exacto, es la transformada de la primera derivada. Entonces yo voy a poner acá entre corchetes la expresión que corresponde, que es s por f de s menos la función solución f evaluada en 0.
Por la misma historia que hoy, este primer término es nulo, porque cuando b tiende a infinito, me queda f' sobre la exponencial. Como nosotros ya vimos que f' tiene transformada, significa que f' también es una función de orden exponencial. Por ende, en el límite al infinito, para que sea de orden exponencial, el cociente entre la función y una exponencial lineal tiene que ser 0. Por lo tanto, eso vale 0. Conclusión, y acomodando un poquito los términos, hacemos la distributiva, s por s, nos queda s cuadrado, que multiplica a f de s, menos s, que multiplica a f de 0, menos, y acá agregamos, f' de 0. ¿Ok? Y esto es la transformada, vamos a achicar la pantalla, vamos a agrandar, de la derivada segunda. ¿Está? O sea que ya tenemos la transformada de las derivadas primera y segunda. Profe, si tuviésemos ¿Sí? derivada tercera de f de Sí. t, el resultado Sí. tendríamos s al cubo, ¿sí? Exacto. Y tendríamos f segunda, la derivada de f. Exacto. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Está? Lo podemos hacer rapidito. Voy a hacerlo acá abajo. Voy a hacer acá arriba, digamos, para que me entre en la pantallita. La transformada de la derivada tercera, voy a poner así, evaluada en t. ¿Sí? Bueno, la misma historia. De 0 a infinito, de el núcleo por la derivada tercera por diferencial t. Como ahora esto es diferencial b, b es la derivada segunda. Entonces esto va a ser u por b, que es la derivada segunda, ya que estamos de 0 a infinito. Menos por menos va a quedar más, por la integral de 0 a infinito, de e a la menos st, por la derivada segunda, en t, obvio, diferencial t. Aplicando los límites, este término nos va a quedar menos f segunda de 0, directamente, ¿está? Más, y fíjense, s por esta integral que está acá, no es otra cosa que la transformada de la derivada segunda por definición. Entonces queda s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0, ¿ok? Y acomodando un poquito los términos, nos queda s cubo por f de s menos s cuadrado, acá solamente estamos haciendo distributiva, por f de 0, menos s por f' de 0, y por último agrego el primer término que es f segunda de 0. Y esta expresión que tenemos aquí es directamente la transformada de la derivada tercera. ¿Ok? Con eso es suficiente, porque lo primero que les voy a pedir es que ustedes se concentren en las fórmulas finales. Esta chiquita que está en verde acá en el medio es la transformada de la primera derivada, la naranja que está aquí abajo es la transformada de la segunda, y la que está arriba es la transformada de la tercera. Observen que las transformadas son expresiones polinómicas, no son racionales como las otras, son expresiones polinómicas. ¿Tá? El polinomio tiene el mismo grado que el orden de la derivada. Fíjense, derivada tercera, polinomio cúbico, derivada segunda, polinomio cuadrático, derivada primera, polinomio lineal. ¿Tá? Ahora les voy a pedir a ustedes que me digan qué otros patrones observan en esas transformadas, además de los que yo ya nombré. ¿Qué otra cosa se repite? A ver, o sea, se llaman patrones de comportamiento de la función. ¿Qué más observan? Se va evaluando f y f' Exacto. hasta un orden menor que la derivada que estamos buscando en 0. Exacto. Muy bien. Arranca con f, ¿ok?
Después empieza con las derivadas, ¿tá? Derivada primera, derivada segunda, hasta, como bien dijo el compañero, hasta un orden menor. O sea, si estoy haciendo derivada tercera, acá voy a evaluar la derivada segunda. Fíjense que todas esas funciones, digamos, están evaluadas en el instante inicial. ¿Por qué? Y porque son, ni más ni menos, que estas condiciones iniciales de nuestro PBI. Son estas condiciones iniciales. Estas se evalúan en el origen, ¿está? En el instante inicial de tiempo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa observan con respecto a la función? Es un polinomio, evalúa las condiciones iniciales. ¿Qué otra cosa? Miren los signos de este polinomio. ¿Qué se puede rescatar de eso? Todos los coeficientes, excepto el principal, son negativos. Todos los términos son negativos, excepto el principal. Muy bien. Y ya que estamos, el principal es el único término que tiene que. Fíjense por qué está multiplicado ese primer término. F de S, F de S y F de S. O sea, sería así. El término de mayor grado, ¿tá? Es el único positivo y siempre está multiplicado por la transformada de la función f, o sea, por f de s. De ahí en adelante, los grados del polinomio van bajando, todos los términos son negativos y los coeficientes de cada uno de esos términos son las condiciones iniciales, arrancando por la función original hasta llegar a la enésima menos 1. Entonces, con eso estamos en condiciones de intentar escribir una formulita que nos permita encontrar la transformada de la derivada enésima de una función. ¿Ah? El primer término va a ser s elevado a la n por f mayúscula de s. Luego, menos, voy bajando un grado, s a la n menos 1, ahí aparece la función evaluada en 0. Menos, bajo otro grado, s menos 2, ahí ya aparece la derivada primera evaluada en 0. Todos negativos, menos, voy a escribir el anteúltimo, sería s a la 1 por la derivada de orden n menos 2 evaluada en 0, y el último, que es el término independiente, no lleva s, sería la derivada enésima menos 1 evaluada en 0. Y con esta expresión general podemos transformar cualquier derivada, o sea, derivadas en realidad de cualquier orden. ¿Ok? Bueno, así que directamente vamos a ir a un ejemplo. Nuestro ejemplo dice así: derivada tercera evaluada en t más 2 veces la derivada segunda evaluada en t menos f' en t menos 2 f de t. Todo esto es igual al seno de 3t. Y las condiciones iniciales son f evaluada en 0 es 0, f' evaluada en 0 también es 0, y f' segunda evaluada en 0 es 1. Muy bien. Ese es el PBI. Primer pregunta. ¿La ecuación diferencial es homogénea o no? No. No. No, claramente que no. Entonces, si fuera por el otro método, tendríamos que entrar a armar el polinomio característico, resolver la homogénea asociada, mirar si no hay ninguna solución linealmente independiente del seno, etcétera, etcétera. Pero en este proceso obviamos todo eso y vamos directo a armar la transformada.
O sea, la historia sería, hago la transformada de Laplace de todo el lado izquierdo y la igualo a la transformada de Laplace de todo el lado derecho. ¿Está? Aplicando la linealidad, directamente vamos a armar la transformada de la derivada tercera, que ya vimos que es S al cubo. Esta primera parte es larga, pero después queda más cortita. Por f de s menos s cuadrado por la función evaluada en 0, menos s por la derivada primera evaluada en 0, menos la derivada segunda evaluada en 0, y terminamos con la derivada tercera. Más 2, ahí abro un paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a colocar la transformada de la derivada segunda, que es un polinomio de grado 2. S cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0. Terminamos con la derivada segunda, cerramos el corchete. Ahí va menos, abro otro corchete y vamos con la transformada de la derivada primera, que es s por f de s menos f de 0. ¿Ok? Y ahí vamos con menos 2 por la transformada de f, que directamente le vamos a colocar f de s. ¿Sí? Y ahí directamente, ahí en el mismo renglón, hacemos la transformada del seno de 3t, que ya vimos que es 3 sobre s cuadrado más 9. ¿Está? O sea que resolvimos, digamos, o aplicamos la transformada de Laplace en el mismo paso, tanto a la solución homogénea como a la no homogénea. ¿Ah? Hacemos todo de una vez. Bueno, no se olviden de los paréntesis, ¿está? Porque estos signos menos que van acá van a afectar a todos los paréntesis. O sea, todo lo que está dentro del paréntesis. Bueno, y ahí directamente aplicamos las condiciones iniciales. Todo lo que sea f de 0 y f' de 0 se anula. O sea, esto se anula, esto se anula, esto se anula, esto se anula y esto se anula. Y ahí va a quedar bastante más sencillo. Ahora yo voy a sacar directamente f de s de factor común. F de s va a ser factor común. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. F de s va a ser factor común de s cubo más 2s al cuadrado menos s menos 2. Cierro esto. En el lado derecho teníamos 3 sobre s cuadrado más 1, y no me tengo que olvidar de este término acá, menos f segunda de 0, que vale 1. O sea, como es menos, va a pasar sumando. Ya que estamos, hacemos común denominador de s cuadrado más 9, factor común de 3, más s cuadrado más 9. Bueno, muy bien. Ahora les voy a pedir que ustedes miren lo que está dentro de este corchete que estoy remarcando en lila. O sea, ese paquetito que está multiplicando a la función f. ¿Ustedes detectan qué es eso? O sea, ¿les suena conocido eso de acuerdo a la resolución anterior que vimos de ecuaciones diferenciales? ¿A los métodos anteriores? ¿El polinomio característico? Exacto, ese es el polinomio característico, con la única diferencia que estar en función de la m, como usábamos antes, está en función de la variable s, pero es absolutamente el polinomio característico. ¿Está? Cuando nosotros pasemos ese polinomio característico dividiendo al lado derecho, ya lo voy a poner acá, habremos encontrado la expresión de f de s. Acá vamos a poner s cuadrado más 12 y en el denominador s cuadrado más 9. Obviamente por el polinomio característico, que es s cubo más 2s menos s menos 2. Y ahora, antes de resolver eso, les voy a pedir que miren un poquito el denominador. Fíjense que en ese denominador hay dos polinomios. Uno cuadrático, que está dando cuenta de la parte no homogénea de la función, porque ese polinomio cuadrático proviene de transformar el seno. O sea, esto
estaría dando cuenta de una solución particular, o sea, no homogénea. Mientras que el polinomio cúbico, como vimos, al ser el polinomio característico, está dando cuenta o está marcando la presencia de la solución homogénea. O sea que en realidad están ahí las dos soluciones. ¿Sí? Si uno la mira un poquito, las encuentra rápido. Bueno, a este polinomio cúbico, a este polinomio cúbico hay que factorearlo. Yo ya hice eso previamente. Una raíz que por ahí casi que sale obvio es la raíz 1 positivo. Las otras raíces de este polinomio, si no me equivoqué y no hice mal, son menos 1 y menos 2. ¿Bien? Entonces, ese polinomio cúbico tiene 3 raíces. 1 positivo, 1 negativo y 2 negativo. Entonces, en base a eso lo podemos factorear. ¿De acuerdo? Mientras yo voy factoreando, ustedes me podrían decir qué está representando esta f de s, qué tiene que ver con nuestra ecuación diferencial. ¿Qué es f de s? Según lo que vimos hace un ratito. La transformada de la solución. Exacto, es la transformada de la solución. O sea que en cierta forma ya encontramos la solución. Esta f de s es la otra cara de la moneda de la solución que estamos buscando, porque encontramos la solución, pero desde la variable s, o sea, desde el plano de la transformada de Laplace. Y obviamente, como era de esperarse, es una función racional con un denominador de grado bastante alto, grado 5, o sea, no es una, digamos, no corresponde a una función elemental, sino que va a ser la suma de varias funciones elementales. Pero por ahí anda la cosa, ¿está? Bien, entonces ahora, para encontrar f de t, ¿sí? Nosotros el último paso que tenemos que hacer es hallar la transformada inversa de esa función racional f de s. Para encontrar la transformada inversa de esa función, voy a volver acá y ustedes me van a decir ¿cuántas fracciones simples vamos a tener que plantear? A ver, ¿cuántas? Cantidad de fracciones, díganme primero. 4. Muy bien. 4. ¿Está? La primera, las 3 primeras van a tener constantes en el numerador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque esas constantes van a responder a S-1, S+1 y S+2. No, a ver, voy a hacer al revés. Voy a llamarle así, para que me coincida con los valores que resolví ayer, porque si no vamos a tener que ponernos a buscar todas las constantes y eso nos va a llevar mucho tiempo. Permítanme lo siguiente. Le voy a llamar primero a S más B, porque así le llamé, y a las otras sí, C, D y E. Ahí. 4. Entonces, en la primera, que es la que va a responder a la raíz compleja, el denominador va a ser S cuadrado más 9. Acá en C vamos a poner S menos 1, en D vamos a poner S más 1 y en E vamos a poner S más 2. ¿Está? Bueno, esta obviamente que hay que separar en dos partes. S sobre el denominador más BS sobre el denominador. Pero igualmente ambas son bien sencillas. Yo ya encontré los valores de las constantes, les voy a ir poniendo directamente acá. A, si ustedes pues quieren verificar, me dio 3 sobre 130. B me dio menos 3 sobre 65. C, 13/60. D, menos 13/20 y E 16/39.
O sea que directamente aquí arriba podemos escribir f de t. Voy a escribir ya con las constantes. La primera va a ser 3 sobre 130 y va a estar multiplicada por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 9, que es coseno de 3t. Más, o sea, menos porque es negativa, b, que es 3 sobre 65. Acá para hacer la transformada inversa del seno tengo que multiplicar y dividir por 3, y me va a quedar entonces por el seno de 3t. Las otras son totalmente directas. 13 sobre 60, e a la t, menos 13 sobre 20, e a la menos t, más 16 sobre 39, e a la menos 2t. ¿Está? Obviamente que acá hay que hacer la verificación. ¿Está? Hay que verificar las condiciones iniciales. Recuerden que la primera condición inicial nos decía que f de 0 es igual a 0. O sea, habría que reemplazar 0 en estos términos y nos quedaría 3 sobre 130, esto se hace 0, más 13 sobre 60, menos 13 sobre 20, más 16 sobre 39, y eso indefectiblemente, si está todo bien, nos tiene que dar 0. Después hay que hacer la derivada primera, evaluarla en 0 y también nos tiene que dar 0. Y por último, la derivada segunda, evaluarla en 0 y nos tiene que dar 1. Esto es algo que se pide siempre en los ejercicios de PBI. Una vez que encontramos la solución, verificar las condiciones iniciales. ¿Está? Después ustedes en todo caso lo hacen. ¿Bien? Yo no verifiqué, así que ya me atajo por las dudas, puede que haya algún error en las constantes. Fíjense. Bueno, otra cosa. Si nosotros miramos esta función solución f de t, que tiene 5 términos, mientras ustedes hacen eso yo voy a verificar. De esos 5 términos, yo quiero que ustedes me digan, mirando la ecuación, cuáles responden a la homogénea y cuáles responden a la solución particular. La particular sería el coseno de 3t. Ok, bien, esta verificó. ¿Tá? El coseno es particular. ¿Y el seno? El coseno y el seno pertenecen a la particular Exacto. y después la exponencial a la homogénea. Exacto. Esto es IP y esto es IH. Bueno, las IH son como por ahí más obvias, porque nosotros vimos que la IH proviene del polinomio característico, ¿sí? El polinomio característico tiene raíz en 1 menos 1 menos 2, 3 raíces reales diferentes, dan 3 exponenciales linealmente independientes. Y ahora, si nosotros resolviéramos por los métodos anteriores que vimos, a la IP la podemos armar en base al método de los coeficientes, porque el seno, que es el lado derecho, lo que se llama entrada de la función, ¿tá? El seno de 3t, es totalmente independiente de la homogénea. Entonces, directamente, nosotros podríamos proponer, en el método de los coeficientes, podríamos proponer una IP que fuese A por el coseno de 3t, y recuerden que seno y coseno iban siempre de la mano, B por seno de 3t. Y efectivamente estas funciones son las que tenemos acá. O sea que, así como está escrita esta, las dos primeras responden a la IP y las 3 últimas responden a la IH. Solamente que la transformada de Laplace nos da directamente la solución general completa con los valores correspondientes de los coeficientes. Y esa es la única solución del PBI. ¿Okay? O sea que es nuestra primera ecuación diferencial que vimos mediante transformadas de Laplace. Si bien era de grado 3, pero por los valores de las condiciones iniciales es como que se hizo más amigable. ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. La parte operacional de la transformada de Laplace, además de requerir de fracciones simples, por lo general requiere de un par de teoremas. Vamos a ver el primero, que es el más cortito.
Estos teoremas se llaman primer y segundo teoremas del desplazamiento. O sea que este que vamos a ver acá es el primer teorema del desplazamiento. Ya van a ver qué se desplaza y por qué tiene este nombre. Bueno, en principio vamos a comentar un poquito para qué estaríamos nosotros interesados en aplicar este teorema. Bueno, como nuestro objetivo en las transformadas de Laplace es resolver ecuaciones diferenciales, es bastante común que en las ecuaciones diferenciales, ya sea en la entrada de la ecuación diferencial, ¿tá? Sería en lo que aquí sería el seno de 3t, por ejemplo, o inclusive en las respuestas, o sea, en la solución, aparezcan funciones de este tipo. Supongamos un coseno de un ángulo b por t multiplicado por una exponencial e a la a por t. O inclusive podría ser una función tipo polinómica, t al cubo más t, por ejemplo, multiplicada por una exponencial, vamos a ponerle negativo para cambiar, del tipo e a la menos a por t. O sea, aparece este paquetito, e a la a por t o e a la menos a por t, multiplicando a otras funciones, que generalmente son seno, coseno y polinomio. Si nosotros estamos interesados en encontrar la transformada de Laplace de este tipo de funciones, ¿tá? Por supuesto que podemos aplicar la definición. Obviamente, ¿tá? Hacemos la integral de 0 a infinito y aplicamos esto. Lo que va a suceder, por ejemplo, imagínense con esta última, que tiene un t al cubo, para resolver por partes t al cubo por e a la menos a por t, por e a la menos st otra vez, vamos a requerir de varias integrales. Y cuando aparece el coseno, también vamos a requerir de más de una, ¿tá? Porque después va a aparecer el seno. Y además, este e a la menos a por t también va a entrar a complejizar esa integral. Entonces, si bien se puede hacer en forma de definición, dada la frecuencia, la gran frecuencia con que aparece esto, ¿tá? Los matemáticos ya encontraron una forma rápida y prácticamente mecánica de resolver esto sin tener que hacer ninguna integral, sino aplicando simplemente una formulita. Yo les voy a poner acá la formulita y después la vamos a demostrar. Esta formulita dice que la transformada de Laplace de una función f multiplicada por una exponencial e a la at, voy a agregar acá abajo, donde a pertenece a los reales, o sea, puede tomar cualquier valor, va a ser igual a la transformada f, pero en lugar de ser evaluada en s, es evaluada en s menos a. Ya les explico eso de qué se trata. Primero vamos a ver, esta función f que está acá sería el coseno de b por t o t al cubo más t. Sería la función que está acompañando a la exponencial, o que es acompañada por la exponencial. ¿Qué es f mayúscula? Bueno, f mayúscula en la variable s es la transformada de la función f solita, sin la e. O sea, yo tomo esta función f solita, le hago la transformada o la saco de tabla directamente, ¿tá? Esa transformada va a estar evaluada en s. ¿Yo qué tengo que hacer? Reemplazar la s por s menos a. O sea, desplazo la variable s a unidades. De ahí el nombre de desplazamiento. Gráficamente, miren cómo sería. Si esto fuera el eje S, y yo voy a graficar, supónganse que esta fuese la función f de S, o sea, esta. Y supongamos, ¿sí?, que este valor fuese A. En este caso estamos suponiendo un A positivo. Entonces, esta curva que voy a dibujar ahora sería f de S menos A. ¿Está?
Y si A fuese negativo, estuviese acá, esta curva sería f de s menos a. En realidad ahí va a quedar más a porque es negativo, pero esta sería la desplazada. Entonces, desplazar la función f de s es simplemente correrla horizontalmente a unidades hacia la derecha si la a es positiva y hacia la izquierda si fuese negativa. Por eso se llama primer teorema del desplazamiento. Desplaza la función transformada. Es un desplazamiento en la variable s. ¿Ok? Bueno, la demostración es muy sencilla. La vamos a hacer aquí abajo. Por definición sería la transformada de Laplace de... Si hay alguna consulta o algo así, la van haciendo mientras tanto, ¿sí? F de t por e a la at, por definición, es la integral desde 0 a infinito de e. Yo no sé por qué lo escriben. Ingeniera, disculpe, en el gráfico, una de las moradas no sería f de s más a. Claro, por eso dije, yo puse menos a, pero en realidad como esta a es negativa, ahí le pondría más. Porque si yo dejo a y supongo que a es menos 5, igual queda más. Pero sí, correcto, si esta le ponemos el signo menos adelante y quedaría más. Está bien. Como quieran, de las dos formas está bien. Bueno, esto sería por definición, ¿ok? Ahora bien, esta expresión acá, como es un producto de potencias de igual base, nosotros lo podemos escribir sumando los exponentes, o sea que sería e a la menos st más a la t. Y esto lo podemos poner como e a la menos t si sacamos factor común de s menos a. Entonces eso se reemplaza aquí, sería la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos t por s menos a, por diferencial t. Muy bien. Si ustedes miran esta última integral que yo escribí aquí en color verde, van a ver que es el calco fiel de la definición de transformada de Laplace, con la única diferencia de que esta expresión que está entre paréntesis, s menos a, en la definición de Laplace es s, y acá es s menos a. Pero en realidad no afecta porque a los efectos de esta integral, la variable es el tiempo. Tanto s como a para esta integral son constantes. Entonces, esto es directamente la transformada de Laplace, solo que en lugar de tener s menos s como teníamos antes, tenemos s menos a. Y con eso queda demostrado el primer teorema del desplazamiento. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es bastante sencillo. Cuando quiero transformar un producto donde uno de los factores es e a la a por t, en principio y como cálculo auxiliar, transformo la otra parte, o sea, hallo f de s. Una vez que encontré f de s, a todas las s que aparezcan, las cambio por s menos a, siendo a el exponente. Y ya tengo mi transformada de Laplace. Así que vamos a arrancar, por ejemplo, con la transformada de, voy a poner acá, t al cubo más t por e a la menos a por t. Sería un ejercicio genérico. Primero voy a hacer en otro color, encuentro como cálculo auxiliar la transformada de t al cubo más 3. Ustedes ya saben que la transformada es 3 factorial sobre s a la cuarta más 1 sobre s al cuadrado, o sea, 1 factorial. Y ahora, entonces, directamente, lo único que tengo que hacer es a las s que aparecen en el denominador, cambiarles, en este caso, por s más a, porque el exponente es negativo. Entonces, esto me va a quedar 3 factorial sobre s más a elevado a la cuarta, más 1
sobre S más A elevado al cuadrado. Terminó el problema, tengo la transformada de esa función. Y por último, vamos a transformar el otro ejercicio. Coseno de B por T por E a la AT. ¿Bien? Donde A en este caso es positiva. Acá le vamos a poner, miren lo que vamos a hacer. Le vamos a poner valores numéricos. Vamos a poner coseno de 3T por E a la T sobre 2. ¿Okay? O sea que en este caso, el valor A de nuestra exponencial es 1/2. ¿Sí? Y la función f es coseno de 3T. Transformamos primero coseno de 3T, que ya vimos que es S sobre S cuadrado más. Entonces ahora, lo único que tenemos que hacer es cambiar las dos S, todas las S que aparezcan, en este caso 2, cambiar por S menos 1/2. O sea que esta transformada que estoy buscando va a ser S menos 1/2 y en el denominador S menos 1/2 al cuadrado más 9. Y ya está. Transformamos la función. ¿Está? Esto entonces, para terminar, es el primer teorema del desplazamiento. Se utiliza para transformar de manera más rápida, ¿está? Más concretamente, el producto de dos funciones, dos o más, cuando una de esas funciones es la exponencial. Entonces, la facilidad que me da este teorema es que puedo tomar solamente la otra parte, la que no tiene la exponencial, que aquí llamamos f, como cálculo auxiliar transformo esto y después solamente en esta transformada todas las s que aparezcan las cambio por s menos a. Y se llama teorema del desplazamiento porque lo que estamos haciendo es correr horizontalmente o trasladar horizontalmente la función transformada. ¿Ok? Este es el primer teorema y el lunes vamos a ver el segundo teorema. ¿Está? Bueno, en un rato ahora, en unos minutos seguramente, vamos a un 10 minutitos de descanso, no mucho más. No sé, Roberto, ¿tenían pensado hacer descanso ahora o ya de corrido arrancan ustedes? ¿O Cristian? Si no, empezamos 10:05 entonces, más o menos. Bueno, 10:05. 10:05, 10:17 más o menos. ¿Ok? Ok. Listo, nosotros nos estamos encontrando el lunes. Gracias, profe. Profe, una consulta. ¿Esta clase es solamente para Sí. ver los errores del parcial y eso, la clase práctica, no? Sí, Sí, la clase práctica sí es para eso, sí. Para ver más o menos, explicarle más o menos qué es lo que detectamos ahí cada uno de los docentes en la corrección de los parciales. Perfecto, profe. Gracias. A vos. Ingeniera, una consulta de notación, nada más. Sí. La S hay que hacerla en cursiva, sí o sí. O sea, Mira, se define en cursiva, digamos. En realidad te conviene. En realidad no es obligación hacerla en cursiva. Lo que pasa es que si vos no la haces en cursiva, se te puede confundir más todavía con el número 5. Por eso nomás. Pero no es obligación hacerla en cursiva. Lo que sí en minúscula, eso sí, pero si la querés hacer en imprenta no hay problema. Ah, ok, sí, porque la otra vez intenté hacerla en cursiva y salió de todo menos una S. Sí, eso nomás que con el número 5 se presta a confusión, pero no hay drama, ¿sí? Pueden hacerla en imprenta. Perfecto. Gracias.